Salvete, amici. Vamos a empezar la segunda clase teórica, la segunda clase grabada, la segunda clase en diferido. En total, la tercera clase de este curso. Va a ser una clase de repaso de lo que vimos en la semana pasada, en el capítulo primero del libro. Y les voy a indicar también lo que vamos a hacer en la segunda clase práctica, la del sábado que viene. Vamos a empezar en nuestro libro de curso, en el Familia Romana. Al final del capítulo tenemos la parte gramática latina, que nos va a presentar de forma sucinta, resumida y siempre en latín, los principales aspectos gramaticales que vimos en el capítulo. No presenta todos, presenta algunos porque no se puede presentar en latín para principiantes aspectos que requerirían explicaciones más sofisticadas. El tema principal, digamos, lo que vamos agregando a nuestros conocimientos de gramática en este capítulo son sobre todo los tres tipos de sustantivos, en us, en a y en Y esto es lo que nos vuelve a explicar aquí la sección gramática latina. Vamos a leerla simplemente en latín. Singularis et pluralis. A. Nilus fluvius magnus est. Nilus et renus fluvii magni sunt. Fluvius singularis est, fluvii pluralis est. Singularis us, pluralis i. Exemplum, numerus, numeri. Unus parvus numerus est. Unus et duo parvi numeri sunt. Este es el primer tipo de sustantivos, como numerus, fluvius, etc. B. Corsica insula magna est. Corsica et Sardinia insulae magnae sunt. Insula singularis est, insulae pluralis est. Singularis a, pluralis ae. Exempla. Littera, litterae. Provincia, provinciae. A littera latina est, A et B litterae latinae sunt. Gallia est provincia romana, Gallia et Hispania provinciae romanae sunt. Segundo tipo, sustantivos terminados en A, con el plural en AE. Recuerden pronunciar ese ditongo AE y que no cambie el acento del singular. Si decimos ínsula, el plural es insulae. Insulae. Si quieren pueden pronunciar insule, pero no pueden pronunciar la terminación A de manera idéntica a la de AE. Tienen que ser distintas. A, AE o AE. Continuamos. Que Brundisium oppidum magnum est. Brundisium et Sparta oppida magna sunt. Oppidum singularis est, oppida pluralis est. Singularis pluralis a. Exempla, vocabulum, vocabula. Exemplum, exempla. Littera est vocabulum latinum, non graecum. Littera et numerus, non vocabula graeca, sed latina sunt. Tercer tipo, terminados en en el singular y en a en el plural. Estamos hablando en todos los casos del caso nominal, bueno, en todos los casos, en todos los ejemplos del caso nominativo de la declinación. Por ahora vemos el caso nominativo y vimos con la preposición in algunas formas del caso ablativo.
pero el caso ablativo los vamos a ver en mayor profundidad y completo más adelante. Este primer capítulo es el capítulo del caso nominativo. Atención que los sustantivos en en el singular tienen a en el plural, a no confundir ese a, esa terminación a, con la terminación a del segundo tipo, como provincia. A no confundir provincia y ópida, porque provincia es un singular y ópida es un plural. Son tipos distintos de palabra. Después de estudiar esta parte, pasen al libro de ejercicios y realicen el ejercicio que nos quedó sin hacer el sábado, que es el de la lectio gramática. Tienen que poner en los espacios vacíos singularis o pluralis. Y luego las formas correspondientes. Vamos a realizar este ejercicio en la clase del sábado. A continuación vamos a leer esta lectura del libro Fabellae Latinae. El libro Fabellae Latinae es un libro de lecturas complementarias, concebido para complementar el método Lingua Latina per se Illustrata. Es parte del método, con cada lectura complementa el capítulo correspondiente del Familia Romana. Lo voy a leer. Provinciae Romanae. In Imperio Romano multae sunt provinciae. Hispania et Gallia sunt provinciae Romanae. Britannia quoque provincia Romana est. Hispania et Gallia et Britannia tres provinciae in Europa sunt. Ubi sunt provinciae Syria et Aegyptus. Syria in Asia est, Aegyptus est in Africa. Britannia insula est. Non insulae sunt Gallia et Hispania. Non sunt insulae. Sed Corsica, Sardinia, Sicilia, insulae sunt. Magna insula est Britannia. Sicilia quoque, et Sardinia et Corsica, magnae sunt insulae. Melita insula parva est. Quid est Brundisium? Brundisium oppidum est. Quid est Danubius? Danubius est fluvius. Rhenus quoque fluvius est. Rhenus et Danubius sunt duo magni fluvii in Europa. Nilus quoque magnus fluvius est. Est ne Nilus in Europa? Non in Europa, sed in Africa est Nilus. Num Rhodus fluvius est. Non fluvius, sed insula est. Rhodus est insula Graeca. In Graecia multae sunt insulae parvae et magnae. Insula et oppidum vocabula latina sunt. In vocabulo insula sunt sex literae. Littera prima, I, secunda, N, tertia, S. I est littera et numerus. Numeri primi sunt unus, duo, tris. Litterae primae A, B, G. Bien, como ven, esta es una lectura que maneja el vocabulario y las estructuras que ya vimos en el capítulo primero, por lo que ustedes pueden leerla sin ningún tipo de dificultad. En el caso en el que en las lecturas apareciere una mínima novedad con respecto a los capítulos del libro de curso, están estas novedades explicadas al margen, porque el autor de este método era una persona muy, muy meticulosa y sistemática, y el método está muy bien concebido. Entonces, si tenemos tiempo, vamos a leer también, vamos a hacer una lectura, lo van a leer ustedes para practicar la lectura en voz alta. Y como ven, el tema de la lectura es el mismo,
que el del capítulo. Y lo que vamos a hacer nosotros en clase el sábado es practicar la producción oral sobre los mismos temas con las mismas estructuras gramaticales y de vocabulario. Entonces, vamos a ver este mapa. Recuerden que en la versión del PDF que yo les envié, este mapa está al final del libro. Y vamos a hacer preguntas y a responderlas también. Vamos a hacer preguntas en latín y a responderlas en latín, como en los ejercicios del libro, pero al oral. Entonces, yo les voy a hacer preguntas del tipo ubi est Hispania, quid est Creta, estne Danubius fluvius parvus, quid est Sardinia, estne Melita insula magna, num Aegyptus in Europa est. Y así sucesivamente. Para encontrar el tipo de pregunta que vamos a seguir en esta práctica oral, no tienen más que leer y releer el capítulo. Yo les voy a hacer alguna pregunta a ustedes, y ustedes a su vez van a preparar preguntas, van a practicar a formular preguntas, y les van a hacer preguntas a sus compañeros. Las pueden anotar y luego leerlas, pero lo ideal es que las escriban en modo de práctica y que luego durante la clase pregunten de manera espontánea, sin leer las que prepararon. Bien. Otra cosa que vamos a hacer en la clase práctica del sábado es realizar los ejercicios que están al final del capítulo primero, los pensa. En el pensum A tienen que completar con las terminaciones. El pensum A es siempre un ejercicio de completar que revisa la parte gramatical. En algún espacio tienen que poner las formas de los verbos que vimos, es sunt. En las demás tienen que poner las terminaciones. En el pensum B tienen que completar con la palabra. En el pensum B siempre se practica el vocabulario nuevo. Tienen al margen, tienen una lista con todas las palabras nuevas de capítulo. Todas están ahí. No todas luego van a ser usadas en el ejercicio, pero ustedes tienen que aprenderse todas. Tienen que aprenderse ustedes en cada capítulo no solo las estructuras gramaticales, sino también el vocabulario. Es importantísimo. Este método va acumulando vocabulario, que es lo único que nos puede permitir a nosotros desarrollar competencias lectoras. Nadie puede leer conociendo simplemente estructuras gramaticales. Hay que tener un vocabulario lo más rico posible, que nos permita luego, sí, buscar en el diccionario cuando aparezca vocabulario nuevo, vocabulario más específico, más sofisticado, y que no podamos entender con el que ya tengamos. Pero tener esta base de vocabulario que nos da este método, nos va a permitir entender vocabulario que no hemos aprendido, entenderlo por analogía y demás, y dedicarnos a buscar el vocabulario que realmente requiera una búsqueda en el diccionario, y no buscar cada palabra. En el pensum que tenemos que contestar las preguntas, siempre en latín. Esto, por supuesto, después de haber leído todo el capítulo. La lectura del capítulo tiene que ser muy fluida. No duden en leerlo una y otra vez. Esa es la parte fundamental del método. Luego sí, realizan estas respuestas. Lo que les voy a pedir es que en lo posible ustedes contesten esto por escrito, controlando en el capítulo si está bien lo que están escribiendo, todo lo que quieran. Pero durante la clase, lo ideal es que ustedes, tanto este ejercicio como los anteriores, los realicen de nuevo. Ustedes miren la pantalla y vayan haciendo en el momento los ejercicios, sin perjuicio de haberlos hecho, los tres, y el de gramática también. Los ejercicios todos los hacen para tener
todo bien asimilado y bien aceitado el engranaje. Pero luego durante la clase yo prefiero que ustedes, en vez de corregir el ejercicio, cosa que no tiene demasiado valor, ustedes lo realicen otra vez y verifiquen que han asimilado lo que han aprendido y han practicado. Y luego, para terminar, y si nos da el tiempo, vamos a leer este diálogo. Ahora yo se los voy a leer y luego les voy a explicar alguna cosita que, aunque esté ya dentro de lo que hemos visto en el capítulo, podemos aprovechar para profundizar. Este es otro libro de ejercicios, se llama Colloquia Personarum. Son los personajes que aparecen en el libro Familia Romana, que tienen diálogos muy graciosos, muy divertidos, muy naturales, y que corresponde siempre un diálogo a un capítulo. Con la misma lógica, mismo vocabulario, mismas estructuras gramaticales que en el capítulo correspondiente. Bueno, voy con la lectura. Colloquium primum, personae, Marcus, Julia. Marcus. Ubi est Syria, Julia? Julia. Syria est in Asia. Non Syria, sed Syria in Asia est. Syria. Oh, Julia, Syria, non Syria. Litera secunda est U, non I. Non I, sed U. I, U. I, U. Nom U, litera latina est. U non est litera latina, sed litera graeca. Syria est vocabulum graecum. Syria, Syria. Non Syria, sed Syria. Ubi est Syria? Syria in Asia est. Ubi est Aegyptus? Aegyptus, Aegyptus! Aegyptus quoque in Asia est. In Asia? Aegyptus non est in Asia. Aegyptus in Africa est. Sed Barabia est in Asia. Quid? Barabia in Asia non est Barabia. Est ne Barabia in Africa. Barabia non est in Africa. Non Barabia in Europa est. Barabia in Europa, in Africa, in Asia non est. Sed ubi est Barabia? Arabia, non Barabia, in Asia est. In Arabia litera prima est A, non B. Arabia. Aegyptus, Syria. Syria et Arabia sunt in Asia. Sed Aegyptus in Africa est. Nilus quoque in Africa est. Quid est Nilus? Nilus magnus fluvius est. Quid est Sparta? Sparta est magnum oppidum Graecum. Est ne Creta oppidum Graecum? Est. Non est. Quid est Creta? Creta est insula Graeca. Creta et Naxos et Rhodus insulae Graecae sunt. In Graecia sunt multae insulae. Est ne Syria insula Graeca? Non est. Quid est Syria? Syria est Syria. Syria est vocabulum Graecum. A mí me divierten mucho estos diálogos. La idea es que ustedes los lean, los practiquen bien y que los leamos en clase con el mayor histrionismo posible, que ustedes los actúen. Les voy a preguntar a ver quién se ofrece a hacer la representación, y la idea es que ustedes pongan todas sus dotes teatrales. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tener el latín bien asimilado. Y a esa asimilación agregarle, sobre la base de esa asimilación, agregar la parte interpretativa. Si nosotros no lo tenemos bien asimilado, no podemos pasar a esa etapa posterior, que es la de interpretar
de manera expresiva el texto. Vamos a ver algunas cositas que encontramos aquí. No son nuevas, salvo, por ejemplo, esto de personae. Personae quiere decir personajes. Personae es como insulae, una persona, duae personae. Quiere decir personaje, no persona. ¿Sí? Atención. Aquí tenemos a Marcus, el hermano mayor, uno de los personajes que vamos a encontrar a partir del capítulo siguiente de Familia Romana, y a Julia, su hermana menor. Como ven, Marco le está preguntando a Julia cosas de geografía que hemos visto en el primer capítulo, y Julia tiene problemas para pronunciar el sonido Y, al igual que tiene dificultades en pronunciarlo cualquier hispanohablante que aprende francés. Y entonces Julia dice Siria o Suria, hace los dos sonidos que en latino o en español podemos asimilar al sonido Y. Y Marco le explica que no es una letra latina, la de Y, sino griega. Por lo tanto, a ella le resulta extraña y difícil de pronunciar. A él, que está un poquito más educado, no es un excelente alumno, como veremos más adelante, pero ya está en la escuela, le sale bien, ya ha aprendido a hacer ese sonido. Si a ustedes les sale bien como a Marco, perfecto. Si tienen demasiada dificultad para hacer el sonido Y, hacen como Julia y pronuncian I. Uno, porque luego esto va a evolucionar, se va a asimilar plenamente con el sonido I, y no con el de U. Entonces, si tienen que elegir, eligen el de I. Entonces, pregunta cosas que nosotros vimos, y quiero hacerles observar que cuando Marco lo corrige lo de Barabia, y le dice que in Asia non es Barabia, Julia pregunta, ¿es Barabia en África? Como ven aquí, ella pregunta algo que considera posible. ¿Es Barabia en África? Ya que no está en Asia, a lo mejor está en África. Marco le dice, Barabia non est in África. Y ella le pregunta, non Barabia en Europa est. No está en Asia, no está en África, había 3 continentes en ese entonces, no queda otra que Europa. Pero a Julia le parece que Barabia no puede estar en Europa. Y por eso pregunta con num. Antes había preguntado, ¿esne Barabia en África? Ahora pregunta, non Barabia en Europa est. Esto es como decir, pero Barabia no está en Europa, o sí, algo así. Num Barabia en Europa est. Recuerden que num no es una palabra negativa. Es una palabra que indica una interrogación de la que se espera una respuesta negativa. Bien, creo que no tenemos más nada que señalar en esta lectura. Les insisto en que la lean, que la practiquen, como les insisto siempre en que vuelvan a leer también el texto de capítulo. Tenemos que desarrollar una soltura en la lectura que nos permita ir desarrollando esa competencia. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos el sábado para realizar el trabajo de ejercicio y de práctica que les he comentado. Recuerden que aquí no vemos, en las clases de la segunda semana de cada capítulo, no vemos cosas nuevas, pero que es muy importante que ustedes la sigan, la clase, y sobre todo hagan los ejercicios correspondientes, relean el capítulo y las lecturas complementarias, porque es tan importante la semana de práctica como la semana de aprendizaje. Nos vemos el sábado, in proximum, valete omnes.